Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Muy buenas tardes, licenciada Fer. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué cuenta? Mire, Oh, ya listos para iniciar la sesión de hoy. muy Si les bien, perfecto. parece, ya que también ya está la maestra Cristina, si les parece, vamos a dar Sí, inicio. Bueno, buenas tardes, ok, aquí estamos. claro que Buenas sí. tardes, maestra. Buenas tardes. Bien, vamos a dar inicio. Ok. Buen día a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de formación y desarrollo de manuales de procedimientos. En esta actividad nos acompaña la maestra Cristina Garibay y el maestro Luis Manuel Vázquez. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su mente al encender sus cámaras. En caso de que vivan alguna condición de discapacidad, indíquenos si requieren algún tipo de apoyo. Les recordamos que esta actividad será grabada. En caso de que tengan algún inconveniente con aparecer en ella, indíquenos para llevar a cabo la edición correspondiente. Por último, no olviden colocar sus nombres completos en el nombre de usuario y mencionarnos a través del chat de qué institución nos acompañan. Esto con el fin de registrar su asistencia. Las preguntas las podrán hacer por medio del chat y durante la sesión se les irá dando respuesta. Pues bien, maestros, les cedo la palabra. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Les agradezco mucho y bienvenidos sean todos ustedes. Buenas tardes. Después de este fin de semana largo que tuvimos, pues vamos a retomar nuestras actividades. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos la clase anterior, que fue cuando inició este curso taller. Entonces me voy a permitir compartirles la pantalla. Ok, entonces, bueno, brevemente, para hacer esta recapitulación, vimos que para el desarrollo de manuales de procedimientos eh, tenemos que considerar una serie de requisitos. Vimos el objetivo general del curso, que es identificar las ventajas de que una organización cuente con un manual de procedimientos, así como conocer y utilizar las herramientas para su diseño y elaboración. Tengo entendido que ya todos tienen acceso a la documentación. Sin embargo, si alguien faltara, favor de indicarnos para ponernos al corriente con la persona que le falten materiales. Ahí podrán ver los demás objetivos. Vimos que es muy importante que trabajen con este manual de procedimientos porque permiten informar al personal la forma en que se llevan a cabo las actividades a mayor detalle con qué registros o qué formatos se utilizan, la secuencia de las mismas y para tratar de que todo este desarrollo de actividades sea de la forma más sencilla posible y pues por supuesto que nos permita tener mayor eficiencia en el uso del tiempo en que se llevan a cabo todo esto, además de los demás recursos, ¿no? Estuvimos viendo también que es conveniente que participen todas las áreas que forman parte de la organización, porque como nos vamos a basar prácticamente en la parte operativa, pues necesitamos que todos los que están directamente en la operación nos ayuden o ayuden a la organización a tener estos procedimientos. Vimos la diferencia entre el proceso, el proyecto, el procedimiento y lo que es una actividad con relación a lo que establece la norma, la ISO 9000-2015. Y recordemos rápidamente que el proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan esas entradas, esos insumos, esa materia prima para entregar o proporcionar un resultado previsto. Si voy a hacer mayonesa o una mermelada de fresa, pues necesito la fresa, necesito otros insumos, se sufren una transformación y al final tengo mi mermelada de fresa, ¿no? Mientras que el proyecto, además el proceso es algo que vuelve a empezar, ¿sí? No tiene, digamos, tendrá tal vez un principio y un fin definido, pero vuelve a iniciar. Y el proyecto es un proceso único
que consiste igualmente en un conjunto de actividades coordinadas, controladas, con fecha de inicio y finalización para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. En una compañía constructora está el proceso de hacer edificaciones, pero el proyecto es un edificio en particular, una construcción en particular que se tiene que entregar en fecha y hora determinada, y cuando se termina ese proyecto se puede iniciar otro proyecto totalmente diferente, pero que forma parte del proceso, ¿no? Del proceso de hacer construcciones. Mientras que el procedimiento es la forma específica de cómo llevo a cabo mi actividad, es decir, cómo hago ese proceso, ese proyecto, y la actividad es el menor objeto de trabajo identificado en un proceso o proyecto. Si hay preguntas, por favor, me van interrumpiendo. Con gusto aquí las vamos atendiendo. Esto fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Presentamos básicamente este diagrama de lo que es un proceso. Ya lo explicaba la doctora Garibay, Cristi, perdón. Entonces, pues bueno, tenemos las fuentes de entrada, las entradas, el proceso, o bien las actividades de transformación de todas estas entradas, y las salidas y los receptores de las salidas, que sería, digamos, ya el edificio terminado o la mermelada terminada, y también retroalimentación. Te faltó esto, faltó aquello, pues estuvo muy bien, qué sé yo, estuvo sabrosa. La mermelada, ¿qué le pusiste? ¿No? También se vale también decir lo bueno. Y vimos que todas las organizaciones cuentan con procesos, ¿sí? Y que es conveniente, ayuda mucho a tener un mapa de procesos, que es la representación gráfica de lo que hace una organización. Vimos que los procesos operativos, o esenciales, o misionales, lo comentaba Cristi, generalmente en un mapa de procesos es como que la estructura estándar. Los ponemos en la parte central, no porque, a pesar de que también se les llama claves o esenciales, no porque sean los principales, porque si no cuento con recursos de apoyo, pues no puedo llevar a cabo esta actividad principal, ¿verdad? Entonces, todos son importantes, por pequeño que sea el proceso. Es una interacción entre todos ellos, porque uno que falle puede hacer que se detenga toda la organización. Si no hay recursos económicos, ¿qué hacemos? Si no tengo personal para que me ayude a ofrecer mis servicios, ¿qué hago? Y si no cuento con la infraestructura necesaria, tanto bienes muebles o inmuebles, ¿qué puedo hacer? Y también, obviamente, pues los procesos estratégicos, que también son importantes, porque ahí está la planeación, la evaluación, de toda la gestión. Entonces, estos que son digamos, los esenciales, como les llaman acá, son los que corresponden a la razón de ser de una organización, y es así como debemos de ver a esta. Y algunos de ustedes estuvieron mencionando qué hacen, y entonces identificaron algunos de sus procesos, y estoy seguro que se les quedó la reflexión y ahora han identificado más, ¿no? Y estos, pues, tienen una serie de actividades que son las tareas a realizar como parte del proceso, que sí puede llevar una secuencia tal cual, y esto es lo que va a ser la esencia del procedimiento. No quiere decir que un proceso sea un procedimiento, ¿eh? Recuerden que el proceso es qué hago, y el procedimiento cómo lo hago, ¿sí? Y un proceso, también quedamos que puede tener varios procedimientos, ¿sí? Entonces, no necesariamente nada más uno. Puede ser que sí haya un solo procedimiento para un proceso, pero puede ser que haya más de uno, ¿eh? Entonces, vimos algunas definiciones también de lo que son el manual de procedimientos. Vimos los objetivos del manual de procedimientos. Todos esos los tienen ustedes en los materiales que también les compartimos, además de este material del curso. Ahí les pusimos otros. ¿Qué ventajas se genera de tener este manual de procedimientos?
e hicimos un ejercicio donde ustedes identificaron algunos procesos que llevan a cabo, ¿no? Y ustedes los mencionaron, ¿no? No los pusimos en un mapa, no nada más se presentaron en forma de lista. Y si alguien desarrolló un mapita, pues también se vale, ¿no? Aquí nos pusieron unos buenos, bueno, todo lo que nos dijeron son buenos ejemplos. Y por ahí pudimos identificar entonces ese proceso o esas, por decirlo así, actividades generales que hacen sus organizaciones. Y entonces vimos también que para elaborar un manual de procedimientos también se requieren ciertas etapas. El análisis y diseño de los procedimientos, ¿verdad? Sí, la delimitación de los mismos, en dónde inicia y en dónde termina. Vimos que también tenemos que recabar información a través de las diferentes técnicas, como es la investigación documental, entrevista directa, observaciones de campos, que también algunas de estas las vimos en el curso de manual de organización, ¿verdad? Entonces, todo eso lo estuvimos viendo. Lo más difícil a veces puede ser la recuperación de la información y luego su análisis, ¿verdad? Para empezar a diseñar el procedimiento. Y entonces vimos que tenemos que responder a ciertos cuestionamientos, como son los siguientes: ¿qué trabajo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Dónde se hace? ¿Y para qué se hace? Y aquí yo recuerdo que Cristi mencionó algo muy importante. Esta última pregunta de por qué se hace, aquí podemos justificar nosotros la actividad si aporta o no aporta valor. Y si nosotros vemos que algo que se está haciendo no aporta valor, entonces podríamos quitarlo, ¿no? Y quitarlo del procedimiento. Y a lo mejor algo que no se consideraba igualmente puede ser que se incorpore, porque aporta valor. Que dicen, oye, aquí te faltó eso, que también se hace. Ok. ¿Quién nos ayuda con todo esto? Muchas veces, como ya lo dijimos, el personal operativo. También debemos en esta parte del análisis de la información y el diseño del procedimiento, con base en esas preguntas, también vimos que se tiene que dirigir la investigación hacia la distribución de los documentos, los registros que se utilizan, qué tipos de archivos hay, dónde se pudiera generar un cuello de botella, qué formatos se utilizan, las claves de los formatos. Esto es muy importante porque así puedo ver la trazabilidad o la historia de los formatos, sobre todo cuando van sufriendo modificaciones, ¿no? Y las firmas de autorizaciones necesarias. Entonces, esas recomendaciones permiten tener una visión más clara de todo ese conjunto de actividades que vamos teniendo. Y luego vamos a analizar el procedimiento donde nosotros, tal vez empleando una técnica de post-its, podemos nosotros, una vez que tenemos todas las actividades, podríamos ponerlas en un pizarrón, en una pared, y poner el orden de las actividades. Y entonces ahí a partir de ahí decidir si algo se elimina, si se pueden combinar para hacer más esbelto el procedimiento y no tener tantos pasos, es decir, poner dos actividades en una sola. Ahí está el ejemplo. Si pudiéramos cambiar la actividad, si la podemos mejorar, o bien en última instancia mantenerla, ¿no? Y entonces con ese juego de post-it yo puedo quitar tal vez un post-it y decir, esto que dije que iba aquí o que pensé que iba aquí, resulta que va más atrás o va más adelante. A lo mejor aquí conviene poner un rombo de decisión, o a lo mejor tengo un rombo de decisión y me doy cuenta que ya veremos más adelante que a través de poner una política puedo quitar ese rombo de decisión y hacer también más esbelto mi procedimiento, ¿sí? Entonces, todo eso se tendría que analizar. Ya que tenemos esto, pues ahora sí viene la parte de la integración y la validación del manual, donde aquí todas las áreas operativas nos van a decir, bueno, y también incluso pues las de la dirección, porque todos tienen manuales, pero obviamente más en la parte operativa,
van a decir si están bien, si no están bien, si todavía faltaría corregir algo, es decir, y nos van a dar el visto bueno. Una vez que nos den el visto bueno, pues ya lo turnamos al área que corresponda, a quien nos autorice ya su publicación y la divulgación del manual, ¿no? Entonces, una vez que ya lo tenemos hecho, hay que publicarlo porque comentamos que esto es también muy importante, sobre todo para el personal de nuevo ingreso y para que sepa de antemano al área donde va a ser adscrito, pueda o sepa él ya qué va a hacer. Y en teoría, teniendo el procedimiento, debe de poder realizar la actividad sin ayuda de nadie. Obviamente siempre habrá alguien que recomiende, que diga, pero en teoría así debería de ser el procedimiento, que cualquiera que llega al lugar de trabajo tiene un procedimiento, lo ejecuta y cumple con su tarea. ¿Sí? Quedamos y también platicamos y lo comentó Cristi, que la revisión y la actualización del manual generalmente se da con mayor frecuencia que el manual de organización, porque aquí a lo mejor por el hecho de contar con una nueva tecnología u otra cosa que mejore las actividades o la operación de la organización, pues puede ser que haga que me cambie mi forma de hacer las cosas. Y entonces esto es más fácil o con mayor frecuencia, como lo mencionamos, su cambio, su actualización para tener siempre listo. Y entonces creo que nos quedamos en esta parte, si no mal recuerdo, en la elaboración del manual de procedimientos. Ustedes ya identificaron unos procesos en su tarea anterior. Ahora, de aquí, ustedes digan qué procedimientos se pueden integrar a este manual. Antes de pasar al ejercicio, me gustaría saber si tienen ustedes alguna pregunta y también si Cristi nos quiere comentar algo, por favor, Sote, quien guste comentarnos algo. Eh, Recordarles que de los procesos que ya identificaron, de cada proceso pudiera requerirse al menos un procedimiento. Pudieran ser más procedimientos si es que el proceso es más largo, si es complejo, ¿verdad? O puede ser un solo procedimiento para esos procesos. Por eso es que tomando como base los procesos que ya identificaron en el ejercicio anterior, ahora para pensar ya en elaborar como primera etapa, para elaborar el manual de procedimientos, pues tendríamos que definir cuáles son los procedimientos, aquellos procesos que requerirían ser documentados en procedimientos, y ya mencionamos cuáles eran los motivos, ¿no? Los beneficios de tener documentados esos procesos. Sí, sí, de cualquier manera, si durante la realización del ejercicio hay dudas, con toda confianza nos pueden preguntar, pero ahorita, pues bueno, ya puse aquí el temporizador para llevar a cabo entonces esta tarea. Por favor, Sote, igualmente, conforme vayan terminando, nos van y que pueden tomar la palabra, nos pueden decir para que nos digan qué procedimientos están identificando dentro de los procesos que igualmente en el ejercicio anterior ya identificaron. Y esto lo vamos a seguir guardando porque nos va a ayudar para los siguientes ejercicios. Entonces, adelante, si no hay dudas, voy a empezar a correr el tiempo de los 10 minutos. Aquí veo que llega. Ok, no, entonces no es duda, nada más están pasando asistencia. Ok, entonces, pues empezamos con el ejercicio. Vamos a poner el temporizador. Si después de concluir su ejercicio también alguien quiere compartir su pantalla, nos dice para nosotros dejar de compartir. Por favor.
¿Quién ya tiene su lista que nos la quieran compartir? Eh, Adelante. Yo tengo un avance. Ok, está bien. Si quiere comentarlo o necesita compartir para dejarlo de Sí, compartir. lo hice en documentos y me Ah, permiten compartirlo. perfecto. Voy a dejar de compartir entonces. Ok. Bueno, esta es los que identificamos como esenciales. Es una fundación que se dedica al tratamiento de rehabilitación de adicciones en en dos modalidades, en modalidad ambulatoria y modalidad residencial. Los procedimientos que identifiqué como parte del pretratamiento y del proceso de ingreso a tratamiento son estos. Como parte del pretratamiento está la orientación hacia el paciente o a la familia, la entrevista inicial con el paciente, valoración médica y estudio socioeconómico. Para el proceso de ingreso a tratamiento, una vez que se determinó si es candidato a tratamiento, se le solicita el protocolo COVID, que es observación en casa, la prueba y el certificado de vacunación. Se hace el alta administrativa, que es la firma del contrato de prestación de servicios, el alta del expediente clínico, con todos los documentos que se le solicitan, pruebas de laboratorio y la revisión de pertenencias para el caso del residencial. Y ya en el tratamiento residencial, se hace la bienvenida y asignación de la habitación, consulta médica, consulta de enfermería, entrevista con el terapeuta individual para el plan de tratamiento, entrevista con consejero para plan de tratamiento y la integración a los diferentes grupos de acogida, apertura del día, grupos de pares, talleres y seminarios y talleres ocupacionales. Es lo que llevo avanzado. Sí. Ok. Bien, pues vemos ahí en sí, a ver, ahí va la pregunta. Ajá. ¿Cuáles serían mis procedimientos? Por aquí veo pretratamiento, luego proceso de ingreso a tratamiento y tratamiento residencial adulto. ¿Los procedimientos serían los que están aquí a la derecha? Sí. Ok. Sí, para tenerlo claro. Ok. Ujú. Bien. Bueno, dentro del el proceso de ingreso, que es lo del alta administrativa y alta de expediente clínico, ahí se integran varios formatos. Entonces, se tendrían que ir señalando, ¿no? Todos los formatos que se llenan para cada caso. Ok. Una pregunta, ¿podríamos a este proceso de ingreso a tratamiento? Ale Guevara, ¿no? Tiene un correo también. A ver, Ay, si pero- nos ayudan no sé quién tenga un micrófono prendido, si nos ayudan a hacerlo. En el proceso de, ¿nos puede poner la pantalla a la 2, de favor? Voy a hacer aquí una pregunta. En este proceso de ingreso a tratamiento, ¿podríamos tener el procedimiento de ingreso a tratamiento? Fíjese, estoy hablando del proceso, pero también hablo del procedimiento de ingreso a tratamiento. ¿Podríamos tener un procedimiento así de ingreso a tratamiento? Sí, sí, sería dentro del pretratamiento todavía. Ujú. Todavía del pretratamiento. Sí. Es decir, pudiéramos, aquí me hace ruido esto, ¿no? Si tengo el proceso del pretratamiento, luego el proceso de ingreso y el proceso ya del tratamiento,
podrían ser estos también como su proceso de un proceso general y luego ya cada uno con sus procedimientos podríamos hacerlo así. Ujú. Quiero que lo piense, ahorita no quiero que me diga, pero para tratar de buscar la mejor ¿Cómo queda? forma Ujú. de tener un procedimiento y tal vez no tantos. No sé, Cristi, ¿qué opines? Sí, bueno, como comentábamos, ¿no? El proceso son la serie de actividades que realizamos y los procedimientos serían la forma en cómo lo llevamos a cabo. En este caso, en el ejemplo que se tomó del proceso de ingreso a tratamientos, si el proceso que incluye la revisión del protocolo COVID, la alta administrativa, la elaboración del expediente clínico, la revisión de pertenencias, no conllevan muchas actividades, entonces se pudiera establecer un solo procedimiento que incluyera los cuatro, digamos, los cuatro subprocesos, ¿verdad? Pero si cada uno lleva una serie de actividades y lo realizan a lo mejor áreas muy distintas una de la otra, que entonces se pudiera entonces decidir establecer un procedimiento para cada punto. Yo no sé, por ejemplo, si la revisión de pertenencia sea algo sencillo. Si es algo sencillo, a lo mejor dentro del alta administrativa se pudiera integrar esas actividades de revisión de pertenencias, ¿no? Por dar algún ejemplo, pero en realidad son ustedes quienes definen, dependiendo, decimos, de verdad, de la complejidad de los procesos, del tamaño, ¿no? De las actividades, del nivel de detalle con el que se quieran llevar a cabo, es que fraccionamos esos subprocesos o ese proceso global de ingreso a tratamiento en los subprocesos y de ahí derivamos los diferentes procedimientos. Es nada más tomándolo como ejemplo, ¿verdad? Si ustedes lo van a elaborar cada uno de manera independiente, puede ser válido, pero si vieran que alguno de ellos es demasiado sencillo, pues se pudiera integrar algún otro para no tener tantos procedimientos, ¿verdad? Ok, gracias. Sí, pero muy Muchas bien, gracias. Lupita, muchas gracias por compartir. Gracias por compartir. Hay que guardar esto porque lo vamos a necesitar para el siguiente ejercicio. Ok. Gracias, Lupita, le agradezco mucho. ¿Alguien más que desee compartir? Si quiere poner su pantalla, también lo puede hacer con mucho gusto. O leerlos, ¿verdad? Si no O los leerlo, sí, escribieron. claro. Sí. Hola, Ok, buenos María del días. Socorro Campos, sí, adelante, Soco. Sí, buenos días. Yo traté de hacerlo si le puedo compartir. Claro, sí, por supuesto. Yo no lo hice tan bonito como la compañera, pero el proceso es el ingreso del paciente no grave al servicio de urgencia. La identificación del personal de enfermería hacia el paciente sería una de los procedimientos. La información que se le da, ya sea costo de la consulta y la estancia. Si por indicación médica se queda el paciente en observación, enfermería hace la identificación. Ese procedimiento, bueno, es colocar el brazalete, identificarlo, corroborar todos los datos con su INE o cualquier otra documento oficial. Si el paciente se queda, se continúa en observación, en enfermería toma los signos vitales, la oximetría, glucometría, registra todo esto, avisa al médico, determina con su diagnóstico y valoración del médico y la valoración de enfermería la situación del paciente. El paciente quedado en admisión se le habla al servicio de admisión para que recoja pertenencias en caso de que no haya familiar.
se hace todo el registro en la bitácora. Enfermería es responsable entonces de anotar también qué fue el trámite que se hizo con esas pertenencias en caso de que no hubiera familiar. Si es un paciente conocido, se solicita el expediente al archivo clínico. Si es un paciente no conocido, o sea, un paciente que llegue espontáneamente, se abre expediente junto con el médico. En la administración de medicamentos, bueno, ya enfermería, de acuerdo a la indicación médica, puede ser por las diferentes vías, que serían los procedimientos que se hagan, junto con el seguimiento a las acciones esenciales, que sería la doble verificación, la instalación de un catéter periférico o central, dependiendo de la indicación médica. Enfermería realizará los registros clínicos en su hoja de acuerdo a las especificaciones y las normas establecidas. Aquí nuestros insumos pues serían los diferentes formatos que existen para ello. Y va anotando de acuerdo al tipo de signo y dónde está. La administración de medicamentos también será de acuerdo a las acciones esenciales, cuidando aquellos medicamentos que son de alto riesgo, como son los electrolitos, tóxicos, insulinas, etcétera. Y el personal deberá de ir registrando todo eso dentro de su nota. ¿Qué procedimiento se hace en todo desde un inicio? El lavado constante de manos, la verificación de la prueba COVID en los pacientes. Por ahorita la prueba COVID, ver si es negativa, se continúa el paciente en observación, si sale positiva se regresa, se envía o se hace, se lleva el protocolo. Se verifica la prescripción médica, se ve todos los problemas que pudiera haber en cuanto a ello. Y pues son parte de los procedimientos que todavía faltan mucho. Eso es todo lo que tengo hasta ahorita. Muy bien, Soco. Un favorzote, ¿cómo se llama el proceso? Proceso de ingreso del paciente a urgencia. Proceso de ingreso. Ahora, para que me puedan ingresar a mí, yo llego y pues ya empieza con lo del inicio. No sé si podamos ir hasta arriba de su... Sí. De su... Ok. Aquí dice ingresa al paciente no grave o al servicio de urgencias. Aquí la pregunta es, ok, el proceso es el del ingreso del paciente. Sí. Ahora, por lo que yo veo aquí, ya son las actividades de todo el procedimiento, del ingreso de un paciente. Sí. ¿Cierto? El proceso y esto sería... Entonces, yo le preguntaría, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo se llama el procedimiento? Esta es identificación de paciente. Identificación de paciente. Identificación de paciente. Ok, muy bien. Y todos estos puntos que nos pone acá, 2, 3, 4, etcétera. Luego aquí abajo es otro procedimiento, la toma de signos vitales. Ajá, pero algunas de estas sí son consecutivas. No. ¿No? No lo identifico y a lo mejor en el momento en que le digo el costo de la consulta, el paciente prefiere egresar e irse a otro lado, entonces ahí el paciente se va. Ah, ok, muy bien. Ok, pero sin embargo, si acepto el costo, continúo, ¿no? Continúo con el sí. proceso y ya me van ustedes diciendo, o ustedes van tomando las decisiones de lo que sigue, de lo que continúa por hacer, ¿no? Así es. Sí, lo que sí es que ahorita que estaba escuchándolo y no lo pensé, fue el de ir priorizando las actividades para ver cuáles son. No hay problema, ¿no? Y no se preocupe por eso, Soco. En sí nada más era identificar el procedimiento. Es decir, ya tengo mi proceso, y ahora es identificar el procedimiento. Y aquí parte de lo que ella hizo es la secuencia de las actividades de ese procedimiento. Si no mal entiendo yo. Ajá.
es parte de la secuencia, que todavía no corresponde a este ejercicio, pero ya se adelantó, no lo deje, porque ya y hay muy buen material para trabajar cuando nos toque hacer el ejercicio de las secuencias de actividades. Yo nada más para que pudiera quedar un poquito más claro, y ahorita le cedo la palabra a Cristi, tengo el proceso que es la de identificación, ingreso del paciente, y lo puedo considerar como no grave o grave, que sería el servicio de urgencias. Sí. Ese es el proceso, ¿no? El proceso de ingreso del paciente. Yo podría pensar que mi procedimiento pudiera llamarse igual, el procedimiento de ingreso del paciente. Ingreso del paciente, ok. Sí, a lo mejor hay otras cosas más, otros procedimientos, pero ahorita más me voy a concentrar en ese. Entonces fíjese aquí, puede ser que en este caso el nombre de mi proceso también sea el nombre de mi procedimiento. Yo no alcanzo a ver todo y a lo mejor usted identifica otras cosas, sea claro esto, ¿eh? Lo digo esto con todas las limitantes que tenemos nosotros, pero sí para que quede claro en decir, este es mi proceso, ¿qué hago? Pues tengo que aceptar un paciente, ¿sí? O bien no, porque a lo mejor bueno, aquí dice no grave, ¿no? Entonces, algo debo de hacer con el no grave o con el de urgencias. Porque está grave. Y entonces, ese es mi proceso. Pero también puedo llamarle así a mi procedimiento si este único procedimiento, aunque pudiera haber otros, me ayuda a... Y son muchas las actividades que puedo desarrollar ahí. De todo lo que hago. Y ahora sí, pudiera haber otros procedimientos dentro de esto, pero aquí ya describió las actividades casi, aunque no estén todas en orden, como me dice, o le faltó dar prioridad a una cosa, pero prácticamente es la secuencia. De manera general, usted ya puso la secuencia, que ahorita no estamos viendo si efectivamente es la secuencia que deben seguir o no, eso ya se verá lo verá después en el siguiente ejercicio. Pero al menos ya tenemos ahí identificado entonces el proceso, que lo identificamos que en el ejercicio anterior, y ahora al menos un procedimiento, al menos uno, es el del ingreso del paciente, y que no hay ningún problema si el proceso y el procedimiento tienen el mismo nombre. Nada más que no hay que olvidar que el proceso es ¿qué hago? Y el procedimiento ¿cómo lo hago? ¿Sí? No sé, Cristi, si quieres comentar algo, de favor. Sí, bueno, incluso aquí sería el proceso o el procedimiento para ingreso al paciente no grave, ¿verdad? Porque eso es lo que usted pone. Si fuera grave, ¿también se le da ingreso? Sí, de inmediato. Sí, pero es otra forma de hacerlo, ¿verdad? Sí. Entonces, tendría otro procedimiento para el de ingreso a pacientes graves. Sí. Y si usted se va hasta el fondo, hasta el último zoco, hasta la última página, a mí me parece que usted hizo como anotaciones de otros procedimientos, que sería, por ejemplo, la recepción de medicamentos al último, así como sí. lo tenía. Recepción, almacenamiento y dispensación de medicamentos. A lo mejor la parte de recepción y almacenamiento se pudiera, no sé, yo pienso, si reciben los medicamentos, bueno, antes hubo tal vez un proceso de compra de almacenamientos, ¿no? O a lo mejor se donan, no lo sé, ¿verdad? Pero ustedes tienen el de recepción y de almacenamiento. Ahí pudiéramos pensar que tendríamos un proceso de control de medicamentos, donde una etapa sería cuando se reciben, el almacenamiento, y la dispensación sería hacia el personal médico y enfermeras que ya lo aplican a los pacientes. Así es. Sí, Sí. en la recepción de medicamento nosotros solicitamos los medicamentos a la farmacia en base a la indicación médica. Sí. Y de esos medicamentos que nos llegan que nos surte la farmacia, tenemos que ver
la forma de guardarlos y sobre todo los que son de alta, de control. mayor vigilancia, ¿sí? Sí. Y entonces tenemos que ver cómo guardarlos, tenerlos bien identificados, y los que son que están controlados, Sí. y la forma en cómo se van a dispensar, cómo se le va a administrar al paciente ya por unidosis. Sí. Sí, mire, entonces ahí ya tiene otros procedimientos, ¿no? Que ya no son el del ingreso al paciente, ya No. pudiéramos tener uno digamos, del seguimiento al paciente y otro proceso y procedimiento, digamos, Sí. el alta del paciente. Aquí es el ingreso y ya lo tiene, por ejemplo, cuando se da de alta el paciente, También. ¿sí? Entonces, así es como vamos generando. Tenemos primero que ir revisando cuáles son de manera muy general, ¿se acuerdan? De lo general a lo particular, cuáles son esos procesos globales que tenemos y de ahí cuáles serían los procedimientos que estaríamos elaborando para poder describir cómo se llevan a cabo cada uno de esos procesos. Entonces, usted ya tiene el procedimiento para el ingreso de pacientes no graves, el procedimiento para el ingreso de pacientes graves. Y tiene también un procedimiento o varios procedimientos, como aquí lo está mencionado, de recepción, de almacenamiento y dispensación de medicamentos, que a lo mejor el de recepción se incluye dentro del almacenamiento, porque por lo general el control en almacenes es uno, incluye la recepción, la clasificación, el acomodo, ¿no? Y luego la entrega a quien va a utilizar los medicamentos, y eso normalmente se le conoce como el proceso de control de almacenes o control de inventarios, ¿verdad? Sí. Que incluye cada una de esas etapas. Pero muy bien, y ya, pues ya usted se adelantó en una etapa, le va a ser mucho más sencillo cuando ahora hagamos de un procedimiento la descripción de las actividades. Y creo que Muchas también hay gracias. algo sobre el personal, médicos y enfermeras. ¿No podemos ir hasta arriba, de favorzote? Porque Sí, claro. ahí también, creo que me pareció ver algo, y también ahí donde hablaban de los doctores y de las enfermeras. Ah, sí. Ajá. Hago la separación de quién sería, qué cosa harían los médicos y qué haría enfermería. Aquí al hacer el fluxograma lo iría separando y viendo quiénes son. Ok. Ok, no. Entonces así lo dejamos. Yo pensé que era de otras cosas, pero aquí así lo dejamos. Tal vez no directamente con esta parte del alta del paciente, pero sí en otro proceso sería, por ejemplo, validar la competencia de tanto de doctores como de enfermeras, pero ya no estaría aquí porque obviamente ellos ya pasaron por otro proceso donde fueron aceptados también y se incorporan a estas actividades ya cuando están tratando al paciente directamente, tanto al grave como al no grave. Así. Sí, perfecto. Ok. Muchas gracias, Soco. No sé si hay alguna duda, pregunta, Soco. No, ya más o menos ya me quedé. Ok, muy bien. Bueno, alguien, el tiempo es corto, pero todavía alguien quiere comentar algo, alguien quiere proponer o exponer su trabajo. Compartir. Sí. ¿Sí? ¿Alguien? ¿O continuamos con el curso? Bueno, entonces continuamos con el curso. Voy a volver a compartir la presentación. Y déjenme ver dónde estábamos acá. Creo que estábamos. Ok. Bueno, fíjense, esto es interesante lo que acabamos de ver con estos dos ejemplos, y nos va a llevar la pauta para la siguiente diapositiva, que se refiere a los elementos. Déjenme que
que integran el manual de procedimientos. Y como podemos ver, al menos con estos dos ejemplos y con lo que nos comentó Cristi incluso, no hay una manera de decir esta es la correcta forma de hacer un manual de procedimientos. No. ¿Cuál es la más correcta? A la que ustedes les aporte valor, les sea más fácil su manejo, ¿sí? Que se entienda. Entonces, no podemos, pero aquí se me regresó, no podemos hablar o decir de que algo está mal, qué sé yo. Que se puede mejorar, por supuesto que lo podemos mejorar, pero hay una gran variedad de maneras de presentar un manual de procedimientos, no es única. ¿Por qué? Porque como vimos, depende del tamaño de la organización, de lo complejo que sea una organización, de sus objetivos y propósitos y de su ámbito de aplicación. De manera general, aquí les vamos a proponer qué podría llevar su manual de procedimientos como elementos que lo conforman, ¿no? Y eso le llamamos la estructura. Y decimos cuando menos, puede haber otros elementos que si ustedes lo consideran importante, los pueden incorporar y que los invitamos a que consulten la bibliografía que les anexamos para que vean si pudieran incorporar algo, ¿no? Básicamente vamos a tener la portada, el índice, la introducción, el objetivo o los objetivos del manual, nuevamente el marco jurídico administrativo, pero ya concretamente a esto, y el desarrollo de los procedimientos, entre otras cosas. Como les digo, no es limitativo, ¿eh? De manera similar, un manual de organización, el manual de procedimientos debe tener una portada o identificación. Es la primera página y deben aparecer estos datos que aquí mencionamos. El logotipo de la dependencia, el nombre de la dependencia, nombre o siglas de la unidad administrativa responsable de su elaboración o actualización, el título del manual del procedimiento, la fecha de elaboración o en su caso de actualización, y los nombres y firmas de quién lo elabora, quién lo revisa y quién lo autoriza. Si es una sola persona, pues es decir, son pocas las personas que forman parte de la organización, algunos de estos datos, si lo hace la misma persona, no tiene caso que pongamos los tres, podemos poner elaboró, revisó y autorizó a la misma persona, ¿verdad? No hay ningún problema, pero si sí hay alguna jerarquía que nos está mandando el que hagamos nosotros el manual, pues obviamente una vez de que nos ayuden a elaborarlo y a revisarlo nosotros, lo vamos a pasar a esa autoridad para que finalmente lo autorice, ¿no? Si hay alguna pregunta o gustan intervenir, nos avisan de favor. E incluso si ya ustedes tienen procedimientos, si los quieren mostrar, adelante también. Vean, aquí tenemos entonces de lo que hablamos en la diapositiva anterior. Podemos tener aquí un logotipo, tenemos los nombres, ¿verdad? El nombre de la organización, el nombre de la dependencia administrativa que lo elabora, la fecha de emisión, puede haber otros datos como la clave del documento, se recomienda, como les digo, sobre todo para llevar la trazabilidad bueno, no confundirlo con otro y saber que estamos usando el correcto, la versión para saber que estamos con el documento actual, la página, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el nombre del manual, Manual de Procedimientos de la Fundación de Asistencia a Personas Vulnerables, IAP, ¿no? Y elaboró, revisó y aprobó, ¿sí? Todo eso corresponde a la portada o identificación. Y aquí tenemos un ejemplo en el lado derecho de la diapositiva de uno ya elaborado. Vean, están los logotipos. Y me pueden preguntar, oye, Luis Manuel, pero pues aquí hay dos logotipos. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hace? Bueno, a veces también se vale que pongamos el de toda la institución y luego el de la dependencia de la institución, y a veces también ponen hasta
hasta el logotipo, por ejemplo, en este caso que es del Instituto Politécnico Nacional y que es una institución de educación superior, pueden poner, perdón, pueden poner, no sé qué pasó aquí, pueden poner al de la SEP, el logotipo de la SEP también, ¿eh? O sea, eso nadie me lo va a impedir, ¿eh? Nadie me lo va a impedir. Entonces, pueden ir los logotipos que ustedes gusten. Obviamente no se trata de que tampoco pongamos el del departamento, porque no también se saturaría. Pero puede ser y no es ningún problema. Viene el nombre de la institución, ¿sí? Aquí en este caso, no viene aquí el nombre de quién lo hace, sino viene dentro del nombre del manual de procedimientos de la Escuela Superior de Comercio y Administración de Santo Tomás. Con esto ya me ahorro ponerlo acá para que no sea repetitivo y se vale también esto. Viene la fecha de registro. Aquí no vienen estas partes, pero se pueden incluir o a lo mejor las tienen en otra hoja, ¿sí? Entonces, como les digo, no hay una manera única de hacer esto, ¿eh? Pero bueno, es lo que recomendamos. Sí viene la fecha de registro, porque acá tiene que estar validado por la oficina del abogado general del Instituto Politécnico Nacional, ¿sí? Aparte de la secretaría o de la dirección que corresponda a nivel normativo. Y luego ya a nivel operativo es de la Escuela Superior de Comercio y Administración. Entonces, este es un ejemplo de portada, ¿sí? Luego viene el índice. Igualmente, se presenta de manera sintética y ordenada los apartados principales que conforman este manual, ¿no? Introducción, objetivo, procedimientos, puede venir después también anexos, qué sé yo, ¿no? Lo que ustedes gusten. Aquí está una propuesta y aquí está uno que ya está hecho. Igualmente, viene aquí le llaman contenido, le pueden poner contenido o índice, no hay ningún problema. Y viene aquí lo que forma parte de este manual y la paginación, en todo caso, de donde se puede encontrar cada uno de estos elementos. Si hay preguntas, me detienen de favor. Ok, a ver, hola, un favor, se conectó. A ver si pueden. Ok, pero esto es con. No nos corresponde, ¿verdad? Esta parte. Yo tengo una duda. Sí, por favor. Respecto a las actualizaciones. Como van en la portada, cada vez que se haga alguna actualización, ¿se tendría que sustituir la hoja o es más recomendable agregarla? Por ejemplo, y lo comentaba Cristi en la sesión anterior, si lo que se está actualizando es un procedimiento, o sea, en organizaciones grandes lo tienen como anexo todos los procedimientos, forman parte del manual. Y no valdría la pena por un solo procedimiento modificar todo. Se modifica el procedimiento. Sin embargo, si la organización decide que con eso también se debe de cambiar acá la fecha de la actualización, adelante. ¿Qué es lo importante? A lo mejor hay que tener nada más, aparte de esta hoja, hay otra que se llama control de cambios. Y en ese control de cambios se pone, que generalmente va después de la portada, generalmente. En ese control de cambios dice, se modificó el procedimiento de recepción de materiales. ¿Sí? Se modificó el procedimiento de recepción de materiales en esta parte, ¿no? Tal vez en el punto 5, en la actividad 5, no sé, por decir algo. Y con eso ya no es necesario cambiar todo. Generalmente una actualización la llevamos ahí a un nivel de, por reglas a veces no escritas, cuando todo el manual sufre una modificación al menos de un 30%, al menos a veces. Puede ser incluso, si la organización lo decide, también que sea un mayor porcentaje, ¿sí? Entonces, no valdría la pena porque si es algo muy pequeño el cambio, nos haría
modificar todo y mejor nada más notificamos, hacemos el cambio y como dice usted, se puede sustituir la hoja, pero no nada más es la hoja, sino tal vez todo un procedimiento que puede tener 2, 3, 4 hojas, porque obviamente va a cambiar ahí sí su versión, pero sería nada más de ese procedimiento. Y en el control de cambios todo el manual de procedimientos, hay decir en qué procedimiento y en qué hoja y tal vez en qué actividad sufrió un cambio para tener ese control y saber llevar a cabo la trazabilidad del mismo, ¿no? Y saber qué cambios hicieron. ¿Sí? No sé, Cristi, si tú quieres comentar algo al respecto. Es como, depende de la forma en cómo ustedes los manejen. Les decíamos, en las instituciones públicas, de las dependencias del gobierno federal, lo que o sea, por lineamiento tenemos que elaborar un manual de procedimientos y cuando hacemos un cambio, tenemos que, en un procedimiento, tenemos que volver a solicitar la actualización de todo el manual de procedimientos. Pero en muchas organizaciones lo que se acostumbra, yo puedo tener el manual de organización y después integrados los procedimientos, pero cada uno con su paginación independiente. De esa forma, lo que usted dice, Lupita, se puede cambiar nada más la página en donde hubo un cambio y no necesitaría cambiar todo el documento completo, ¿sí? Ahí sí la recomendación sería principalmente esta, ¿no? Para ser más prácticos, que ustedes pudieran tener el manual de procedimientos con el listado de todos los procedimientos y ya luego integrado cada uno de los procedimientos con su propia paginación independiente, ¿no? Para que así es mucho más sencillo hacer esa modificación. Si no, sí se tiene que hacer todo completo, ¿verdad? En algunas ocasiones lo que se hace es, a veces ni siquiera es cambiar una página, sino que simplemente, bueno, sí se cambia la página, pero se hace referencia, ya sea con un color distinto, con una flechita, en donde se identifica cuál fue el cambio realizado, o se utiliza un formato que podemos ver en algún momento de control de cambios en donde decimos qué fue lo que cambió en el procedimiento. No sé si con eso queda aclarada su duda. Sí, ¿está bien, gracias. Lupita? Por nada. Sí. Y aquí hay otra pregunta de Yadira Isbeth. Ella dice, tengo 2 dudas. ¿Hay un número sugerido de cuartillas para el manual de procedimientos? Pues yo diría que no, el manual de procedimientos es tan corto o tan largo como los tipos de procesos que se manejen en la organización y la complejidad de esos procesos y el nivel de detalle que pudieran, que ustedes quieran tener en esos procedimientos. La otra es si en el manual se deben de incluir los formatos. En nuestro caso son muchos los formatos. Sería conveniente, en algunas ocasiones como anexos se incluyen los formatos. Pero no necesariamente. Lo que hemos visto que es más común es que en el procedimiento se haga referencia a los formatos, pero los formatos se manejan de manera independiente, porque sí tiene razón, podemos manejar 8, 10 formatos diferentes y eso pues eso dificultaría todavía más porque también los formatos, así como los procedimientos cambian con mayor velocidad que lo que cambiaría, o con mayor frecuencia que lo que cambiaría un manual de organización, pues los formatos también cambian con mucha más frecuencia a veces que un determinado procedimiento, ¿no? Porque vemos que hay necesidad de incorporar nuevos campos o de eliminar campos que no están aportando valor con la información que nos proporcionan.
Entonces, en resumen, la recomendación sería, bueno, el tamaño del manual de procedimientos, lo que sea. Sí, en cada procedimiento lo que se recomienda, y lo vamos a ver más adelante, es que no se rebase a lo mejor un procedimiento de más de 40, 45 actividades, porque ya es mucho, ¿no? Se buscaría que un procedimiento sea de alrededor de, o sea, mínimo puede ser, pues, lo que sea, ¿no? Si es un procedimiento pequeño, pero como máximo 40 a 45, en promedio unos 25 a 30 actividades. Y cuando el procedimiento es ya mucho más complejo, entonces ahí la recomendación es dividir el procedimiento en varias etapas, ¿no? Como habíamos en el ejemplo que el señor Tobar nos dio en la sesión pasada, ¿no? De selección, orientación, integración, formación, etcétera, ¿verdad? De los voluntarios, me parece que era. Y aquí pregunta Raquel García, no sé si quedó respondida esta pregunta, Yadira. Sí, dice que sí. Muy bien, gracias. Bueno, y luego Raquel pregunta, ¿se podría especificar la versión para cada procedimiento con la intención de mantener actualizado el manual? Sí, por supuesto, ahí es donde ya, por eso decimos que lo recomendable sería elaborar el manual de procedimientos con una parte introductoria que nada más señala cuáles son, bueno, esa parte introductoria que estamos viendo ahorita con Luis Manuel, ¿verdad? La introducción, el objetivo y cuáles serían los procedimientos. Y mientras no se eliminen o se incorporen nuevos procedimientos, pues esa parte quedaría sin cambio. Y lo único que podría estar cambiando son los procedimientos con su determinada versión, ¿verdad? Sí. Muy bien, no sé si quedó claro, Raquel. Muy claro, muchas gracias. No sé si me escuchen, Sí, pero muchas gracias. Le agradezco mucho, maestra. Otra de las cosas que sí me gustaría comentar es si dentro de la introducción del manual podríamos también especificar eh, el periodo de tiempo en el que se haría una revisión. Y en este sentido, ahorita que platicaban de determinado porcentaje de cambio en el procedimiento, también hablar de una cantidad de años que podría ser a lo mejor en nuestro caso, por poner un ejemplo, cada vez que haya un cambio en la JAP, en la Junta de Asistencia Privada, ir acomodando nuestros procesos o cambios en la misma ley, ir acomodando nuestros procesos o nuestras revisiones en función de este tipo de modificaciones, ya sea de administrativas o legales, para tener ahí en la introducción esas estimaciones en tiempo. Se podría hacer también, ¿no? Sí, claro. Mire, en la experiencia, muchas organizaciones incluso dicen, los procedimientos deberán de ser revisados por lo menos cada 2 años. Ok. Y a veces, ¿qué es lo que nos pasa? Que los 2 años se nos pasan rapidísimo ya. Ya estamos casi cumpliendo 2 años de la pandemia ¿no? Y bueno, estamos muy próximos y fíjese lo rápido que nos ha pasado. Entonces, mi sugerencia es que no se pongan ustedes mismos la soga al cuello. A veces 2 años es muy poco tiempo, ¿no? Para cierto tipo de procesos que los procedimientos, la forma de hacerlo no nos cambia con tanta dinámica, pues, tan rápido. Entonces, mi sugerencia, si lo quieren hacer así, sería al menos, por ejemplo, cada 3 años, o como usted bien lo dijo, que para mí es lo más adecuado, se revisarán y actualizarán
Cuando haya modificaciones, como bien lo mencionaba Luis Manuel en una lámina anterior, porque hay cambios en la normatividad, porque hay cambios en la operación, que son los técnicos, o cambios tecnológicos, ¿no? En algunos casos donde pues la tecnología nos hace modificar nuestra forma de llevar a cabo las actividades. ¿Sí? Por ejemplo, la implementación en el ejemplo que nos decía Soco, si vamos a incorporar un sistema, una plataforma informática que nos ayude al control de los medicamentos, pues a lo mejor vamos a tener que modificar el procedimiento porque nosotros lo teníamos hecho el control de una manera manual y ahora vamos a tener que describir cómo se maneja esta plataforma, ¿verdad? Por dar algún ejemplo. Entonces sí se puede, sí es, y es lo común y es recomendable decir que se revisarán y actualizarán los documentos. Yo nada más les digo, no se limiten ustedes mismos poniendo periodos muy cortos de tiempo porque eso los hace trabajar y muchas veces nos damos cuenta que en 1 año o 2 años realmente el procedimiento pues no cambió gran cosa, ¿no? O eso que usted dice, también hay ciertas políticas que se incluyen, que luego lo veremos en políticas de operación, en donde se puede decir si el cambio es menor, no sé, un renglón, un pequeño apartado, ¿no? O a veces son hasta cambios porque cambió de nombre algo o por un error de redacción que nos dimos cuenta y entonces hubo un pequeño cambio, pues prácticamente nada más se hace el ajuste y ni siquiera se considera como un cambio, pero en otros casos sí podemos decir que si son más de tantos cambios en un procedimiento, entonces se actualiza y se modifica el número de versión. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias, Por maestra. nada, por nada. Gracias Raquel. Bien, bueno, entonces este fue el índice y como vamos a ver en la siguiente, ya nos vamos ahora sí a la introducción, en la siguiente diapositiva. Déjenme ver que avance esto. Ok. Y ahora sí, en esta, como lo dice esta diapositiva, vamos a explicar, ¿sí?, a todos nuestros colaboradores el panorama general del contenido del manual, de su utilidad y de los fines y propósitos que se pretenden cumplir con el mismo. Obviamente, vamos a tener que decir cómo se usará, quién lo usará, cómo y cuándo. Y ahí está, miren, la pregunta que hacía Raquel. ¿Cuándo hará o se harán las revisiones y actualizaciones? ¿Sí? Entonces, ahí puede quedar, lo mencionaba Cristi, no se hagan el harakiri y dense un poquito más tiempo o bien con alguna política en cuanto haya un cambio en la normatividad, se revisarán y si es necesario se actualizará el procedimiento. Entonces, generalmente lo ponemos aquí en la introducción. Entonces, ¿qué se recomienda tener en esta introducción? Pues describir el documento, el objetivo del mismo, de este documento, incluir información acerca del ámbito de aplicación de este documento y de, entre otros, emplear el vocabulario más sencillo para que todos los colaboradores puedan entender de qué se trata y con esto facilitamos su entendimiento y en todo caso, cuando alguien lo vaya a utilizar para realizar alguna actividad, sea fácil, ¿no? Entonces, que se comprendan de manera rápida y no que se le tenga que estar explicando a la persona porque empleamos una palabra muy rebuscada, nada más porque pues yo quise hacerme aquí el que sé mucho, ¿verdad?, de esto y que manejo un lenguaje acá muy high, ¿verdad? Y no, debemos de hacerlo lo más sencillo posible. Todo mundo lo debe de entender, ¿sí? Ahora sí que desde el director de la organización hasta el nivel jerárquico más, digamos, el inferior de la misma, ¿eh? Entonces, todo el mundo lo debe de entender. Bien, y aquí hay un ejemplo, ¿no? Ya ustedes pueden leer y también pueden verlo. Aquí viene la introducción y viene
una gran parte de lo que se mencionaba. Aquí habla de quién es, que se desarrollan las funciones sustantivas. Déjenme ver si aquí puedo poner el puntero láser, ¿verdad? Las funciones sustantivas de cada área, establece los lineamientos que orientan el desarrollo de las funciones sustantivas, pero también, como dice aquí, la congruencia y complementariedad con otras actividades. Este manual dice, describe el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas que le competen a esta escuela. Asimismo, indica las áreas que intervienen en la misma, los formatos, etcétera, etcétera. Y dice que es el producto de varias sesiones de trabajo, concertado, colaborativo y corresponsable. Esto es importante porque entonces aquí sabemos que todos participaron en su elaboración, ¿sí? Y que todos tuvieron que ver y que no nada más lo hizo una persona y que esta persona que lo hizo no vio algunos detalles que desconoce porque no está en la operación y que se quedaron cortos esos procedimientos. Entonces, es importante que también se diga esto porque también aquí se le da de alguna manera el reconocimiento a todos los que participaron, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. Y bueno, como más seguramente aquí también debe decir más adelante, cada cuándo se hará la revisión del mismo y lo que gusten poner al respecto, ¿no? Tal vez cómo se relaciona con el manual de organización, lo que ustedes gusten. Este sería un ejemplo. Sí fue Raquel, ¿verdad? La que nos hizo alguna pregunta al respecto, pero no sé si hay alguna otra pregunta más, sino para pasar al siguiente. Yo me espero. Ok. Si no, bueno, a ver, aquí no sé siempre. Ok. Dice así. Ok, le está contestando bien. Ok. Gracias a la oficina del patronato. Muy bien. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, que ahora sí viene, que es, si es que esto me decide cambiar, no sé. Ay, perdón. Perdón, aquí perdí la... déjenme volver aquí a... Es que se me alentó la máquina. Estaba aquí en la introducción. Déjenme poner esto y ahora sí, déjenme compartir. Ok. Bien. Bueno, la siguiente es, ahora sí, ver el objetivo o los objetivos del manual. ¿Sí? Es el objetivo, el propósito. Y que debe contener una explicación de lo que pretende este manual. ¿Sí? De lo que se pretende cumplir. Su elaboración, como dice aquí, se puede ajustar a los lineamientos que especificamos aquí más adelante, que es, necesitamos decir con claridad la finalidad que pretende el documento. Y obviamente una de ellas tiene que ser el de facilitar la operación para todos los colaboradores que se integren a alguna actividad dentro de la organización. Insistimos, la redacción debe ser breve, clara, concreta y directa. ¿Sí? Generalmente la descripción inicia con un verbo en infinitivo y así debemos de respetar esto. Verbo en infinitivo. Y se debe de evitar el uso de adjetivos calificativos. Eso de que es bueno, de que es excelente, no. ¿Sí? Nada. Entonces, solamente el verbo en infinitivo sin calificativos. Y la primera parte de su contenido deberá expresar qué se hace y la segunda, para qué se hace. Por ejemplo, contar con un instrumento de apoyo administrativo, ¿sí? Que permita inducir al personal de nuevo ingreso en las actividades que se desarrollarán en el Departamento de Recursos Humanos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué se hace? Bueno, se cuenta con un instrumento administrativo. ¿Y para qué? Para inducir al personal de nuevo ingreso. Entonces, así es como debemos de tratar de organizar los objetivos el objetivo del manual o los objetivos, si es que hubiera varios. Aquí tenemos este ejemplo
que dice fortalecer y consolidar. Se pueden usar más verbos, no solamente uno. Fortalecer y consolidar a la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan, ¿sí? En el desarrollo de sus funciones sustantivas y adjetivas a través del instrumento técnico administrativo. Ese es la que vimos acá. ¿Qué se hace? Y luego aquí, ¿para qué se hace? Para coadyuvar en el desarrollo de las actividades académicas, científicas, de investigación, tecnológicas, culturales y administrativas. Entonces, ese sería el propósito o el objetivo del manual. Y entonces, pues fíjense, ya con esto tenemos elementos antes de pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a tener un ejercicio. Déjenme ver si hay algo. Ok, ok. Nada más contestó Raquel. Bien, entonces ya con esto tenemos elementos para hacer nuestro siguiente ejercicio, que se describe en la siguiente diapositiva. Déjenme ver si aquí esto cambia. Y ahí está. Entonces, ya tienen ustedes sus procesos, pero ahora vamos a armar no el objetivo ni del proceso ni del procedimiento, sino de todo el manual de procedimientos. Es decir, ¿para qué lo van a querer ustedes? ¿Sí? Y recuerden qué se hace con él y para qué se hace. Entonces, nuevamente, tenemos acá 10 minutos para que diseñen el objetivo del manual del procedimiento. O sea, no del procedimiento que hace rato identificaron ustedes, ¿eh? No, no de ese, sino de todo el manual de procedimientos. Que tengo 50 procedimientos que van a conformar mi manual, no importa. Es un solo objetivo para todo. Entonces, se pueden apoyar con los documentos que tienen ahí y con el ejemplo que viene aquí en la presentación para que lo hagan. Y vamos a poner, antes de poner el cronómetro, me gustaría saber si hay alguna duda. Si no, entonces iniciamos y a partir de ese momento empiezan a correr los 10 minutos. Igualmente, si alguien termina y nos quiere ir compartiendo antes, adelante. Después sonará, como hace rato, la alarma, donde nos dice que está, pero pueden seguir presentando quien guste tomar la palabra. Luis. Adelante, perdón, sí. Tengo yo una duda. ¿Puede ser por área o es a nivel institucional? No, es a nivel de toda la organización. Ah, gracias. Porque ya cuando tengamos un procedimiento en particular, cada uno también tiene su objetivo, ya lo veremos. Pero ahorita es el global, es el de toda la organización. Ah, ok. Gracias. ¿De qué? Solamente cuando la institución es muy grande, vamos a pensar, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal tiene un área donde se genera la energía, otra en donde se transmite, otra donde se distribuye y otra en donde se comercializa. Son 4 áreas que, si bien están relacionadas entre sí, tienen sus procesos muy particulares, pero estamos hablando de una empresa pues de no sé cuántos miles de trabajadores y a nivel de toda la República. Probablemente ellos tengan un manual de procedimientos para cada una de estas 4 grandes áreas, ¿no?, que existan. Pero si es una institución pequeña, tener manuales de procedimientos para cada área, y digo pequeña, puede ser, no sé, 1000, hasta 1000 trabajadores o algo así. Me refiero que por el tipo de procesos que se llevan a cabo, lo común es manejar un solo manual de procedimientos por área. Yo les diría, por ejemplo, el Politécnico, hay un manual de procedimientos para cada, por ejemplo, para una escuela. Nosotros estamos en la ESCA Santo Tomás
y la propia escuela, pero es una escuela que tiene pues una cantidad de maestros, de personal administrativo, todo. Esta escuela tiene su propio manual de procedimientos y la escuela de medicina tiene otros. Y formamos parte del instituto en lo global, pero tenemos pues formas de trabajo que aunque son similares pueden variar de un área a otra. Sin embargo, no tenemos un manual de procedimientos para el área administrativa, para el área académica, para el área, no sé, de tutorías o qué sé yo. Sí, no sé si me explico. Si es una organización mucho, muy grande, se puede tener un manual de procedimientos, digamos, por cada dirección o algo así, pero si son instituciones menores, es conveniente manejar solamente un manual de procedimientos con procedimientos ya particulares de cada una de las áreas. No sé si con eso Alicia se responde a su duda. Sí, sí, Cris, ya me quedó clara. Muchas gracias. Por nada. Gracias. ¿Pudiera compartir mi idea del objetivo del manual? Nosotros somos, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. Nosotros somos un banco de alimentos y, y enaltecemos mucho nuestro trabajo en dar más que alimento. Y el objetivo del manual, en nuestro caso, sería integrar procesos y actividades que sirvan de hoja de ruta que conduzca con eficacia y eficiencia nuestra propuesta de valor de dar más que alimento. No sé si sea lo suficientemente claro. Agradezco su retroalimentación. Sí, claro, gracias. Perdón, ¿nos dijo que iba a compartir aquí o nada más así No, comentando? ya lo platiqué, Ah, así en síntesis. ok, Integrar procesos y actividades que sirvan de hoja de ruta que conduzca con eficacia y eficiencia nuestra propuesta de valor de dar más que alimento. claro. Yo le preguntaría primero, para ayudarla, que me diga qué se hace y luego para qué se hace. Entonces vamos a, se acuerda que ahí dijimos que debemos de hacer esas dos preguntas. ¿Sabe? Vamos a identificar qué se hace. Bueno, es que en sí la intención de nosotros es integrar estos procesos y estas actividades, las cuales se van a describir en cada una de las partes o de las áreas que integra nuestra institución. Entonces, hablo de un objetivo en general, pero integrar todo esto para que con eficacia y eficiencia tengamos esa hoja de ruta que nos permita dar más que alimento. Ok. O tengo que detallar específicamente cada una de estas actividades No, no. dentro del objetivo o hablarlas de manera general. A eso es lo que me refiero y por eso agradezco su retroalimentación, porque yo sí lo entiendo, Claro, sí. pero pues Es aquí lo importante. Mire, puede ser que con eso sea suficiente si para todos los colaboradores queda claro, ¿sí? Si son muchas actividades, seguramente tal vez se pierdan. Si son pocas actividades, no pasa nada si las ponen también, no pasa nada. Recuerden que eso no es limitativo. Y como comentábamos hace rato, esto debe ser un elemento, una herramienta que le sirva a la organización para su operación no solamente efectiva, sino eficiente. Entonces, si así con lo que usted nos dice les basta a todos los colaboradores, está bien. Si no fuera así, aquí habría que preguntarles a los colaboradores si con eso se comprende todo lo que
hace la organización y para qué lo hace. Si todos dicen que sí, adelante. Tal vez a lo mejor alguien diga no y habría que detallar un poquito más. Se vale. O definitivamente detallar mucho más si es que para otras personas no alcanzan a comprender todo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál va a ser mi mejor versión? La que toda la organización comprenda. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Y no sé, Cristi, si quieres comentar algo, por favor. Yo creo que como objetivo general del manual de procedimientos es muy claro, el describir la hoja de ruta que los lleve, como bien usted lo dice, a proporcionar no algo más que solamente los alimentos, ¿no? Así como, bueno, perdón por no haberlo dicho de tal cual, como usted lo mencionó, Raquel, pero sí, a mí me parece muy claro como un objetivo general del manual de procedimientos. ¿Cuál es la intención del manual de procedimientos? Pues describir la forma en cómo se llevan a cabo de las actividades. Eso es la hoja de ruta que usted menciona. Entonces, Así es. a mí me parece adecuado. Si vemos aquí, Soco nos está, sí quedó claro, ¿verdad, Raquel? Muchas gracias. Sí, maestra, Me muchas parece muy gracias. bien, gracias. Gracias. Y Soco pone otro, nos comparte su objetivo, que es guiar al personal en la realización de los procedimientos en el servicio de urgencias para garantizar la atención a los usuarios con oportunidad, calidez y calidad. Me parece muy bien. Mi única sugerencia, Soco, sería no hablar de la realización del procedimiento, porque el procedimiento es en sí la descripción de lo que voy a hacer. Entonces sería en la realización de las actividades en el servicio de urgencias. O sea, lo que hago es un proceso, ¿sí? Y un proceso que está integrado por un conjunto de actividades. Y el procedimiento es nada más la descripción. Entonces, su manual de procedimientos lo que hace es describir las actividades. El procedimiento es la forma, ¿sí? Pero lo que hace es la actividad. Entonces, sería la única sugerencia, el modificar la palabra procedimiento por actividades. ¿Verdad? Así es. Así Muchas es. gracias. No sé si alguien más quisiera compartirnos su objetivo del manual de procedimientos. Sí, yo podría compartir. Sí, Por claro. favor. Y luego Carlos Dominici también quiere participar. No sabemos a quién corresponde. Bueno, puse esto. El presente manual de procedimientos ha sido elaborado para orientar el trabajo institucional de Fundación Casa Nueva IAP, que es la institución, a fin de dar cumplimiento al objeto social. Tiene como propósito ser una guía clara y específica que garantice la operación eficiente en el desarrollo de las actividades de la institución, estableciéndolas de forma ordenada y detallada. Ok, me parece a mí bien. No sé, Cris, ¿y tú? Sí, muy claro, muy concreto. Fíjense, el objetivo no necesitamos poner mucha información, ¿no? Muy claro, muy concreto. O sea, ¿cuál es la intención? Que el personal sepa cómo llevar a cabo sus actividades para poder con eso, pues, proporcionar productos, servicios con calidad, con eficacia, con eficiencia, ¿no? Y eso es, pues, logrando el propósito de la propia institución. Me parece muy adecuado su descripción del objetivo. Gracias. Gracias. Y creo que decías, Luis, que había alguien más. Sí, Carlos Dominici. Sí, es dar una descripción de los procesos, políticas y formas de realizar las actividades que deben de realizarse en las diferentes áreas de la organización para que se cumpla con los objetivos particulares y generales que se tienen, siempre bajo los principios que nos rigen. Ok, aquí ya incluso introdujo la palabra políticas. Entonces, está bien porque también el manual de procedimientos lleva políticas. Entonces, en principio para mí también está bien. Cristi, no sé tú.
Sí, también muy bien. Creo que la idea del manual de procedimientos, del objetivo de un manual de procedimientos es muy clara para todos. Y muchas gracias por compartirnos sus ejercicios, sí, o el objetivo si es que ya tienen, ¿no? Su manual de procedimientos. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más quisiera compartir? ¿Alguien más? O nos vamos allá a la continuación del curso. Ahorita, afortunadamente, estas actividades y sobre todo las otras actividades van a ser un poquito más largas cuando nos expliquen y vamos bien. Entonces, Ok, ¿alguien más? Sí, sí, me gustaría participar de Casa Betty y Leticia. Ujú. Dice, el presente manual de procedimientos tiene como objetivo determinar las diferentes funciones asignadas a cada departamento que conforma el servicio que ofrece Casa Betty en la atención integral de del adulto mayor, el cual establece la jerarquía de la organización, sirviendo de guía en las diferentes operaciones para que se realicen de manera eficiente, además de ser pauta para el entrenamiento del personal. Ok. A pesar de que más adelante lo dice, no sé si valga la pena o sea redundante, porque como no tengo todo aquí, de poner cómo se llevan a cabo las funciones. Porque me habla de funciones, ¿no? Y las funciones están en el manual de organización. ¿Sí? Ok. Podría, pero bueno, a lo mejor quedó descrito más adelante, pero no lo sé. Cristi, ¿tienes algo? Sí, a mí me parece, y bueno, nada más así, ¿verdad? Porque es un objetivo que fue amplio para... Yo a lo mejor, en lugar de poner determinar las actividades, porque a mí me parece que en determinar lo que estamos haciendo es identificar cuáles son y a quién le corresponde. Tal vez yo lo que haría sería cambiar el término o el verbo determinar por describir. Y con eso ya estamos, al describirlas, estamos considerando todo esto, ¿no? El determinar, o sea, identificar, decir quién lo va a hacer y describir cómo se hace, ¿verdad? Pero solamente, o sea, es una recomendación, pero creo que es muy claro también su objetivo. Muchas gracias. Gracias, Sí, gracias, Leti. Gracias a ustedes. Bien, ¿alguien más? ¿Una última? ¿Quién se anima? ¿Quién dijo yo? Pues, si gustas, continuamos para... Okay. Al cabo tenemos más ejercicios para avanzar un poquito más. Ya estamos a 15 minutos de concluir el día de hoy. Exactamente. Bueno, le voy a dar la palabra a Cristi para que continúe con el siguiente punto que corresponde a lo que son los contenidos del manual de procedimientos. Cristi, si tú quieres compartir tu propia pantalla porque así veo que es más fácil para los punteros y demás. Ay, perdón. Entonces, permíteme. Ya me había mal acostumbrado a que tú lo ibas a compartir, pero ahorita lo comparto. Sí. Si no, yo lo comparto ya. No, ya está bien. Okay. Ahí está bien. Bien. Sí, ¿ya lo están viendo? Sí, ya. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, habíamos visto, me voy a regresar un poquito a las partes que componen, ¿no? El manual de procedimientos. Vimos pues la portada, un índice, una introducción, ¿verdad? Muy general, pues de lo que hace la organización, de sus principales productos, servicios o incluso los procesos que maneja. Aquí se pudiera incorporar un mapa de procesos si ustedes así lo consideran apropiado. El objetivo, que es el que acabamos de ver, y entonces el siguiente punto sería el establecer el marco jurídico.
En este caso, como lo habíamos visto también en el manual de organización, pues es importante hacer referencia a todos aquellos documentos normativos que aplican a nivel de toda la institución, ¿sí? Y de nuevo, considerar el orden de acuerdo a la digamos, a la jerarquía. Dentro del país existe un orden jerárquico en los documentos normativos y entonces aquí tendríamos pues primero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego las leyes, en particular para ustedes, pues la ley que les aplica para la asistencia privada, ¿sí? Reglamentos, si existe un reglamento derivado de esta ley, y luego decretos, acuerdos y ya circulares y oficios, por ejemplo, de la propia Junta de Asistencia Privada o de los propios que ustedes hayan generado para la prestación de los servicios que tienen, algunos otros documentos normativos o administrativos, como pudiera ser, por ejemplo, el manual de organización, ¿sí? Otras guías, catálogos, entre otros. Y finalmente otras disposiciones que no quepan en la jerarquía que está colocada aquí originalmente, ¿sí? Entonces, en ese marco normativo, digamos, es el general, porque luego vamos a ver ya específicamente para los procedimientos. Si ustedes quisieran, además de ese marco jurídico, pudieran, digamos, perdón, después de ese marco jurídico vendría como ya el desarrollo mismo de los procedimientos o el listado de los procedimientos que van a conformar el manual de procedimientos, ¿sí? Entonces, por eso es que es bien importante primero identificar cuáles son los procesos que se llevan a cabo o los subprocesos, si es que es un proceso muy grande que se pudiera dividir en subprocesos, y entonces sí, el identificar los procedimientos asociados con cada uno de esos procesos y subprocesos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver aquí el desarrollo de los procedimientos, pero como parte del manual de procedimientos. Después del marco jurídico administrativo vendría el listado de los procedimientos, ¿sí? Y vamos a ver ahora entonces cómo elaborar cada uno de los procedimientos en particular, ¿sí? Entonces ahí tendríamos que, en este listado pondríamos pues el nombre del procedimiento. Algunos de ustedes ya mencionaron que se pudiera poner el número de versión de cada procedimiento, y es común, es frecuente que también al procedimiento se le asocie una clave para apoyar en la identificación de cada procedimiento, ¿sí? Sí, perdón, Cristi, Sí. están preguntando, pregunta Soco, las normas oficiales mexicanas, ¿en dónde entran? Como Sí. tales, Aquí está, en estos documentos normativos administrativos. O bueno, o pueden ponerlo después, si ustedes quieren. Después de los decretos y acuerdos pueden poner normas oficiales mexicanas. Así es. Sí, y recuerden ustedes también que hay otras normas que ahora se les llama estándares, que ustedes pudieran poner también. Una NMX, no sé, la 055 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por decir algo, ¿no? Nada más también lo pueden poner, ¿sí? Sí, sí, si me permiten, discúlpame, Luis, ya sé que nos falta poquito, pero les voy a poner un documento para que vean cuál es ese orden jerárquico que incluiría todos los puntos, ¿sí? Permítanme. Claro que sí. Mientras aquí la oficina del patronato pregunta, en el aspecto jurídico, ¿se pone todo o solo se pueden mencionar estos artículos y leyes? A veces depende también de la complejidad. Generalmente ponemos el nombre de la ley y
podemos poner los artículos. Como una actividad o un proceso puede llevar varios procedimientos, luego ya en el propio procedimiento, que también va a llevar su marco normativo, ya se puede ser un poquito más específico y ya no poner, digamos, por ejemplo, artículos de una ley o de un reglamento que corresponden sí al proceso, pero a otro procedimiento, sino solamente los que corresponden a él. Perdón, adelante, Cristi. Sí, sí, miren, a nivel nacional, para que, así como breviario cultural, pues está la Constitución Política, luego estarían los tratados internacionales, si es que en su caso les llegaran a aplicar, luego las leyes federales y las leyes ordinarias, o sea, que son, por ejemplo, ley general, algo así, no necesariamente ley federal, las constituciones y las leyes estatales y municipales, luego vendrían los decretos, los reglamentos y finalmente las normas, que pueden ser normas oficiales mexicanas, o lo que se conocía como las normas mexicanas, que a partir del año pasado ya se llaman estándares, ¿sí? De acuerdo a la ley de infraestructura para la calidad. Este es el orden jurídico nacional. Nosotros tomamos para mostrarles a ustedes el orden de acuerdo a lo que tenemos establecido en el Instituto Politécnico Nacional, pero bueno, este es el completo, ¿no? Para que ustedes lo tengan como referencia. Entonces, a esa pregunta de dónde cabrían las normas oficiales mexicanas, después de los reglamentos pueden hacer referencia a las normas oficiales mexicanas estándares o incluso normas internacionales, ¿verdad? Vamos a pensar, pues no sé, yo les diría, si ustedes están hablando de asistencia privada, pues a lo mejor tienen que ver con elementos de responsabilidad social de la norma ISO 26000 y entonces ahí pudieran integrarlas si ustedes quisieran hacer referencia, ¿no? A una norma como esas. Entonces, este es el orden que se maneja, ¿sí? Y perdón, me voy a cambiar ya. No sé si con eso quedó respondida su pregunta, pero entonces para irnos al orden, digamos, de nuevo a la presentación. Así es. Sí, entonces, después de los, si vemos allá en el orden jurídico, vienen decretos y luego reglamentos, ¿verdad? Acuerdos serían a lo mejor aquí las normas, circulares, oficios, documentos normativos administrativos. Lo que pasa es que, bueno, este lo tomamos de algunos manuales de procedimientos de dependencias de gobierno donde no están incluyendo las normas, ¿verdad? Sí, y perdón, Sí. no sé si quedó hacer la respuesta a María Angélica, Sí. que viene como oficial del patronato, pero ya nos aclaró que su nombre es María Angélica, cuando Sí. nos preguntó si en el aspecto jurídico se pone todo o solo se pueden mencionar los artículos y leyes. No sé si con lo que comentamos hace rato quedó claro. Sí, sí quedó muy claro. Muchas gracias. Ya, ya vi cómo se puede ir realizando y sí, de hecho, muchas preguntas que tenía las han ido resolviendo, entonces esto me ha ido ayudando mucho. Muchas gracias. Al contrario, Sí. Gracias, Angélica. Por nada. Al igual que como lo mencionamos en el manual de organización, si tenemos el artículo, o sea, el capítulo, el artículo específicamente, se puede hacer referencia, ¿no? Para que sea más sencillo ubicar y más claro para quien desea conocer el fundamento jurídico para una función, una actividad específica. Eso se recomienda. No es recomendable repetir el documento, pero sí hacer referencia de manera muy particular a dónde se incluye, ¿no? A qué artículo o incluso qué inciso dentro del artículo que algunas veces lo mencionan, ¿sí? Gracias. Y bueno, entonces ya casi para
para concluir, ¿verdad? No, aquí nos estaríamos quedando. Decimos que en el listado de los procedimientos vamos a mencionar el nombre del procedimiento que nos refleje claramente de qué se trata ese procedimiento, ¿no? Por eso debe estar asociado al proceso o a las actividades que se llevan a cabo de ese proceso. Veíamos por ejemplo, en alguno en alguno de los ejemplos que mencionaron, ¿no? El pretratamiento a los pacientes, la valoración médica. Si nosotros ponemos un procedimiento para valoración médica, yo creo que es claro para nosotros de qué se trata, ¿no? O procedimiento para preparación de alimentos, aunque demos más que el solo alimentos y hablamos de preparación de alimentos, ¿no? Si hablamos nada más, por ejemplo, de tratamiento residencial, pues no sé qué tanto pueda ser, ¿verdad? Si no lo asociamos con a qué tipo de tratamiento residencial estamos hablando. Estoy poniendo nada más ejemplos muy sencillos de lo que nos han estado compartiendo. Tratemos que el nombre por sí mismo nos refleje de qué se trata, ¿no? Si para ustedes como organización entienden claramente lo que es el tratamiento residencial, pues ya con eso es suficientemente claro. Si no, le ponemos, ahí sí le podemos dar como un adjetivo en el nombre, ¿verdad? Es como los autores de libros dicen que primero se escribe todo el libro y al final se le pone el título porque es lo que va a reflejar, ¿no? Es un reflejo del contenido del libro. Entonces, lo mismo sería el nombre del procedimiento, ¿sí? Por eso dice que esa descripción debe de redactarse en forma clara y sencilla y tratemos de, como decíamos, cuando los procesos son complejos que no se puedan describir en uno solo, mejor dividimos en procedimientos para que sea más fácil describir cada uno de ellos. No mezclemos un procedimiento con otro porque entonces se dificulta, ¿no? Sí, Cristi, perdón. Sí. Por ejemplo, lo que nos comentaban hace rato, de la recepción o del ingreso del paciente no grave y del ingreso del paciente grave. Sí. Entonces, si hacemos todo en un solo procedimiento, nos vamos a ir con muchos rombos de decisión y mejor los separamos. Uno que sea para el paciente no grave y otro que sea para el paciente grave, y así no tengo dos en uno solo. Eso lo pondré como ejemplo, Cristi. Muy bien. Pues son las 2 de la tarde, creo que concluiríamos ahí para respetar su tiempo. Les agradecemos mucho y continuaríamos en la próxima sesión, que ese es el próximo jueves, ¿verdad? El próximo jueves, sí. Así es, maestra. Sería el día jueves 18. Los esperamos. El acceso es con la misma liga y el horario sería de 12 a 2 de la tarde. Sería la tercera sesión. Muchas gracias, Ruth. Que pasen buena tarde. Muchas gracias a todos. Igualmente, muy buenas tardes. Y hasta el próximo jueves. Gracias, Fernanda, por su apoyo. Gracias, Ruth. Gracias, Fer. Gracias. Y gracias a todos.